Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Muy buenas tardes, con Juan Pablo Suárez, consejero local y distrital de Juventud. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, Juan Carlos? Hoy estamos aquí en el Jardín Botánico junto a la Veeduría Distrital y algunas entidades de gobierno, presentando la veeduría y el plan de acción frente a diferentes temáticas de anticorrupción y gestión de la ley de transparencia. De acuerdo. Antes de hablar sobre la temática abordada el día de hoy, cuénteme un poco, por favor, el proceso de los consejos locales de juventud. ¿Cómo lo vivió? ¿Si participaron? ¿Cómo fue ese proceso en el territorio? Los procesos han sido complicados ya que la juventud siempre ha sido segmentada en que no puede participar políticamente y la cultura de las personas que han estado en el gobierno no nos han permitido espacios tranquilos, seguros, en donde podamos opinar y realmente tener incidencia en las decisiones. La construcción de presentarnos a una lista como organización que hago parte de Ajedrez por Colombia fue difícil porque existen los partidos políticos, las organizaciones sociales, las listas independientes y más que todo esa política tradicional que permea mucho los espacios de participación y no deja que nuevas fuerzas políticas entren. Ha sido complicado poder construir una política tranquila, una política, digamos que de querer funcionarle a la ciudadanía, y se ha transformado un poco en las políticas de egos y de influencias. De acuerdo. Ser joven, ¿es fácil participar? Para la juventud hoy en día es difícil tener espacios de incidencia porque normalmente no se tiene en cuenta la opinión. ¿Por qué? Porque digamos que no tenemos mucha experiencia en temas de sector público o en temas de participación social. Es difícil que crean en ti, es difícil que crean en tus ideas, es difícil que crean que tú puedes lograr hacer algo o llevar a trabajar en la juventud o trabajar en la política. Es muy difícil que crean, pero es una apuesta que debemos tener los jóvenes de que nosotros sí podemos ponernos esa responsabilidad y no empezar a traspasarla hacia otras personas. Es apropiarnos de nuestros problemas y hacer algo porque esta sociedad cambie y sea mejor. De acuerdo. Hablando de participación, en el mes de noviembre, exactamente el día 28 de noviembre, fueron las elecciones comunales. Para las juntas organismos comunales que no la realizaron va a ser el 24 de abril. En el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. La falta de participación y empoderamiento de la juventud en estos organismos, que es la organización social más grande del país, es bastante notoria. ¿Cómo hacer? ¿Cómo incentivar para vincular a estos jóvenes de 14 a 28 años que pueden participar con voz y voto en los organismos comunales para que se empoderen, se apropien y participen activamente de esos organismos comunales de primero, segundo, tercer y cuarto nivel en la ciudad y el país? Bueno, como primera medida es que muchas personas no conocen estos espacios, no saben cómo funcionan ni tampoco saben cuáles son las incidencias que tienen estos espacios. Las juntas de acción comunal son un espacio importante que tiene la ciudadanía para participar. Los jóvenes realmente no nos empoderamos porque no hay un ejemplo desde nuestras familias, no hay un ejemplo cultural que nos diga que la política es importante para tomar decisiones o para cambiar realidades. Yo siento que el empezar con la difusión de cuáles son las funciones y cuáles son los alcances sería una apuesta importante. Lo segundo, tener incentivos, tener incidencia. No me refiero a temas económicos, me refiero a que las acciones que se tomen ahí o las decisiones se lleven realmente a la práctica y se demuestre con hechos de que esos espacios son importantes participar. ¿En qué sentido? Que muchas de las personas que han estado ahí o que han participado llevan mucho tiempo, muchos años atornillados a esos cargos y a esa participación, pero no hacen que la gente o la comunidad joven se preocupe por participar. Existe una estigmatización social hacia la juventud por parte muchas veces de estas organizaciones en que dicen que los jóvenes son marihuaneros o las ideas que son revolucionarias o realmente no tienen realmente visión de país. Cambiar estos estigmas, ver que estos espacios funcionan y realmente dar un ejemplo a la comunidad de que la organización social puede llegar a cambiar muchas cosas, son pasos fundamentales para que los jóvenes desde cortas edades puedan tener una trayectoria política e incidente desde sus barrios, sus localidades, incluso desde su ciudad. Usted habla de un tema muy importante que es el cambio generacional, la trascendencia. Sabemos, y bueno, en las grandes culturas milenarias existe el pluma blanca, el canoso, el sabio, el gran sabedor. Sin embargo, el joven tampoco puede llegar solo sin esa experiencia y ese conocimiento. ¿Cómo hacer para articular tanto esa juventud renovadora, con ideas nuevas, por supuesto con esta
de estos grandes sabios que ya vivieron, que ya pasaron por todas sus experiencias positivas, negativas, y quieren seguir aportando su granito de arena a la sociedad. Es muy importante y es algo que me parece supremamente fundamental porque personalmente me ha influido mucho. Yo soy una persona que trata de escuchar a las personas que han vivido y que han tenido una experiencia durante años, porque es supremamente importante reconocerles el trabajo y realmente entender que si siguen ahí es por algo y es que han hecho algo. Lo que pasa es que el tema de juventud, la niñez, tiene que ser semilleros, tiene que ser personas que vayan trascendiendo ese pensamiento y esas acciones, porque muchas veces desconocemos la historia y desconocemos los procesos que se llevan desde hace mucho tiempo. Yo he podido participar en procesos de veeduría que llevan desde el 60, cosas que uno dice, hombre, pero llevan casi 50, 60 años haciendo veeduría y ¿por qué no se ha podido hacer? ¿Por qué? Porque no existe un traspaso de responsabilidad social hacia las generaciones, y esos cambios comienzan desde el hogar. Si yo no tengo ese ejemplo de familia, de que mi abuelo me enseña, le enseña a mi padre me enseña a mí, pues no vamos a tener ninguna responsabilidad desde los colegios o desde la juventud. Es importante que ese cambio sea un cambio generacional en temas de educación, principios y valores. Si permeamos esos aspectos de la sociedad, podemos realmente tener el respeto hacia esas personas, y que ese respeto también sea recíproco, que no nos callen o nos vulneren diciendo los jóvenes son solo marihuaneros o solo quieren hacer protestas o quieren lanzar piedra. ¿Por qué hacemos estos tipos de cosas? Y hablo en general, porque no nos sentimos escuchados con los canales normales de participación, porque muchas veces intentamos participar pero nos vulneran y digamos nos silencian desde ciertos sectores. Es una manera de hacerlo. Yo siento que las maneras de la protesta social es importante, pero hay que canalizarlas a los medios idóneos para eso. Las acciones, las juntas de acción comunal, las plataformas de juventud, los consejos de juventud y todos estos escenarios. Pero es necesario que exista una responsabilidad compartida entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Se toca un tema muy importante, que es el tema de educación, el plan de vida o el proyecto de vida del joven. Una de las dificultades para los organismos comunales y bueno, otro tipo de organizaciones en el país para vincular joven es la falta de constancia. Uno entiende que ustedes como jóvenes pues tienen un proyecto de vida, una dinámica propia, hay muchos proyectos, muchos planes, y es algo constante y cambiante. ¿Cómo hacer para garantizar esa continuidad en el tiempo y no sean coyunturales las participaciones de la juventud en esos espacios tan importantes de participación? Los espacios muchas veces se prestan para este tipo de conductas, y más en temas de juventud, que no hay constancia en la participación. Es una de las principales problemáticas que tenemos en todos estos espacios, pero una de las soluciones que debemos hacer es que muchas trabas en los procesos impiden que nosotros realmente tengamos incidencia en los territorios. Muchas veces las políticas están pensadas desde las instituciones hacia los territorios, pero tenemos que pensar desde las necesidades de cada uno de nosotros, cómo las llevamos a las instancias distritales y que tengan incidencia. Siempre en muchos escenarios uno inicia con todas las ganas, con toda la energía de participar, pero las trabas en los procesos, la burocracia no permite que esto se lleve a la práctica, ¿sí? ¿Y cuál es el fin de participar en esto? Tener resultados. Los resultados se demoran, hay procesos que se deben cumplir, claro, pero es importante que empezamos a entender que la política debe hacerse para la ciudadanía, para los jóvenes, para los adultos mayores, para los que vivimos en las localidades y en esas realidades que no todo el mundo presenta. Es importante que nosotros empecemos a tener una transformación interna para así exteriorizar eso. ¿Interna en qué sentido? En que yo tengo que brindarle un granito de arena a mi sociedad y tengo que ser constante, porque si yo no lo hago, entonces que alguien más lo haga. Y así nos convertimos en una bola de nieve y nadie se apropia de esas responsabilidades sociales que se tienen que tratar, que se tienen que hacer, pero desde cada uno de nosotros. De acuerdo, se hablaba sobre el tema de la política. Estamos precisamente hoy en este espacio de la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción. Desde la juventud, ¿ustedes qué entienden por corrupción pública en el Estado? Pues la corrupción es la sistematización de conductas, digamos que delictivas o antiéticas en temas de dinero, principalmente. También en conductas de tema de favores, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos nosotros de corrupción? La corrupción permea toda la sociedad y eso siempre va a estar implícito en todas nuestras acciones. La corrupción empieza desde la casa
desde nuestros hogares, cuando le decimos a nuestro hijo que timbran al teléfono y diga, hey, no estoy. Le dice al compañero, páseme la tarea y yo le gasto una empanada. Desde ahí es la corrupción, ¿sí? Y esto no tiene nada de malo, sino hasta qué niveles debemos permitir que esto suceda. Cuando ya empiezan a jugar con los dineros públicos y con digamos que el beneficio social, es donde tenemos que ser muy críticos y denunciar todo este tipo de conductas. La corrupción también se ve en los escenarios políticos, el tema del lobby, el tema de los favores, el tema de favorecer al amigo. Siempre va a haber, no podemos luchar contra que esto no suceda, ¿sí? Lo importante es saber cómo manejarlo y a qué niveles son aceptados éticamente, moralmente, para así reducir esa tasa y realmente beneficiar a la comunidad, que es lo que tenemos que beneficiarnos todos en general. La Contraloría General de la República manifiesta en uno de sus estudios e investigaciones son 50 billones que se pierden en corrupción. Pues por supuesto haciendo análisis internacionales de cómo ellos han generado estrategias o herramientas para la lucha contra la corrupción, nos llama mucho la atención del tigre asiático Singapur. Allá desafortunadamente llegó un dictador, generó la pena de muerte, el exilio y la extinción de dominio. ¿Qué herramientas considera usted que serían aplicar en nuestro territorio para erradicar de una vez por todas ese flagelo que tanto daño nos hace a la comunidad, la corrupción? Bueno, yo siento que el sistema penal en Colombia ha sido un sistema muy blando en temas de corrupción. ¿Por qué? Porque desde la misma institucionalidad existe la corrupción o están atornilladas esas personas que generan beneficios a las personas que son corruptas. Acá no hay unas medidas claras, una ética y unos valores de principios muy bien establecidos. Acá no juega eso, acá juega el mayor postor o la persona que más dinero le dé o le ofrezca a los demás. Si no empezamos por el ejemplo y por las instituciones, que sean instituciones que realmente se respeten, se hagan sentir y realmente tomen decisiones contundentes contra estos corruptos, vamos a seguir la conducta. Una de las cosas que considero que debería hacer es la casa por cárcel, quitársela a los corruptos. ¿Por qué tenemos que llevar a ciertas personas por beneficios o por temas de, no sé, seguridad a centros militares? Cosas así no se podían hacer, cosas así no tienen que hacer. Si nos vamos a las cárceles, el sistema carcelario, ¿porque tienen televisores? ¿Porque tienen celulares? ¿Porque tienen XYZ beneficios que otras personas no? Porque existe la corrupción desde esos escenarios. Si fortalecemos las instituciones y hacemos cumplir la ley como se está hoy en día estipulada, podemos cambiar esa conducta. No digo que la vamos a acabar, pero sí la podemos reducir. Las conductas que mencionas anteriormente, como la pena de muerte, siento que no debería llegar a esos extremos en un país como Colombia. Un país como Colombia tiene instituciones muy fuertes, tiene una idealidad de la legalidad y una buena idea de cómo accionar frente a ciertos problemas, pero no se está llevando a la práctica y no se está llevando a soluciones concretas. Hay una cosa, y es que luchamos y nos abanderamos de la lucha anticorrupción, pero no estamos realmente generando resultados contundentes que eso identifique realmente esas soluciones. Hay otra cosa que tenemos que entender, y es cuál es el impacto que está generando esas políticas de corrupción y esas políticas anticorrupción, perdón. El impacto. ¿Por qué? Porque podemos mostrar gráficas, resultados, pero en la realidad y en la práctica no se está haciendo. Entonces es llevar esas leyes a que se cumplan, fortaleciendo unas instituciones públicas que realmente ejerzan su rol. La tía al día de hoy, la relevancia y la importancia de aplicarla no solamente en la ciudad, sino en otros territorios de los departamentos y el país. Supremamente importante, porque Colombia no es solamente Bogotá. Y Bogotá, digamos que es uno de los nichos en donde menos corrupción se ve, por decirlo de alguna manera. Vámonos a lugares como Córdoba, Montería. Son lugares en donde la corrupción ya está permeada y realmente las personas no son críticas frente a estos escenarios. ¿Cómo es posible que en las elecciones legislativas el voto cueste hasta 200.000 pesos? Es algo que ya se normaliza, y al momento de normalizar una conducta, realmente estamos generando que estas prácticas anticorrupción y estos procesos sean normales, sean parte de nuestra vida cotidiana, como si fuera a comprar, no sé, una bolsa de leche. Entonces, tenemos que empezar a permear y transformar sociedad desde adentro, desde el corazón y desde la educación. Si eso no pasa y si eso no permea todo el territorio nacional, podemos tener una Bogotá muy libre de corrupción, pero lugares como Amazonas, Leticia, Córdoba, donde se han generado grandes clanes políticos corruptos que han permeado el plan de alimentación escolar, la contratación pública, las obras y las vías,
pues vamos a seguir siendo una Colombia en donde realmente la corrupción siga siendo la columna vertebral del proceso de las prácticas políticas. Vocero usted de la juventud en Puente Aranda, en el Distrito Capital, ¿qué le diría usted a los jóvenes para incentivar y generar acciones de la lucha frontal contra la corrupción? Nosotros somos la generación realmente del cambio, y no lo digo solamente por una frase cliché, es porque realmente los procesos se han venido permeando de jóvenes, los procesos y las prácticas organizativas han sido presentes por jóvenes. Si realmente nosotros no nos apropiamos de nuestro país, de nuestra responsabilidad que tenemos no solamente con nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros hijos, nietos, primos, nadie lo va a hacer, y eso se ha visto demostrado en la historia de Colombia. Nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro país y dejar de traspasarnos esa responsabilidad. Cada vez que nos dicen, hágase cargo de esto, nosotros, pero ¿por qué yo? Si yo no tengo nada que ver ahí. Claro, es necesario que demos nuestro granito de arena y que realmente participemos en estos espacios y participemos en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque es el futuro que nosotros estamos dejándole a los demás colombianos, y sería muy egoísta y muy injusto que nuestras generaciones futuras tenga que vivir una Colombia como la que vivimos hoy en día, que se roben la plata de los alimentos, que se roben la plata de las matrículas públicas, que se roben la plata del alumbrado, de las calles, porque esto no sería bueno para el futuro del país, ni siquiera para nuestras generaciones próximas, sino dentro de 3, 4 generaciones. Y es importante que los jóvenes realmente seamos esa generación del cambio y realmente participemos activamente en las decisiones. ¿Por qué? Porque una generación educada como la que estamos viendo hoy, que es una de las olas en donde hay un poco más de acceso a educación superior, tenemos esas herramientas de no dejarnos meter los dedos a la boca y que nos compren simplemente con una teja o con un kilo de cemento. Tenemos la capacidad racional y tenemos la capacidad de acción, porque se están abriendo los canales de participación juvenil, los canales de participación ciudadana, para que tengamos incidencia en las decisiones políticas. Somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, la organización social más grande del país. Un mensaje a todos los comunales del país desde la juventud. Queremos que nos incluyan en sus agendas, queremos que nos incluyan en sus procesos, que sean abiertos y más públicos, a que toda la juventud que participa sea promovida en estos espacios, que realmente nos digan qué quieren, qué necesitan de nosotros, para que desde nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestros parches, podamos ayudarles en algo y podamos hacer una transformación completa, transversal, desde lo local a lo distrital e incluso a lo nacional. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.